Estamos ya de vuelta acá en las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche y tiene que ver con la situación que desde anoche se empezó a conocer en redes sociales. Enfrentamientos armados entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, un histórico conflicto territorial entre esos dos municipios, pero el presidente de la República hoy hizo una advertencia en cuanto a que se iban a suspender todas las garantías e iba a enviar al ejército si no le paraban al conflicto. Así dijo textualmente. Vamos a analizar este tema y para ello recibimos al doctor Carlos Hoffman, antropólogo, y también se va a sumar a esta conversación Miguel Ovalle, presidente de la ANAM, para hablar sobre esta situación. Doctor Hoffman, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, encantado. Buenas noches. Varias veces hemos tratado este tema, lamentablemente es recurrente que se dan los enfrentamientos, pero es necesario y oportuno que volvamos a recordar cuál es el origen de este conflicto de tierras o conflicto limítrofe entre estos dos municipios para comprender las dinámicas, porque hoy el presidente dijo una cosa adicional, que tiene evidencias claras de que el crimen organizado está detrás de las acciones que anoche, hoy en la madrugada, se dieron. Pero tal vez un breve recuento, doctor Hoffman, usted como antropólogo tiene clara la película y a partir de eso pues podemos continuar la entrevista. La zona de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, era un distrito, digamos, del municipio de Sololá. Y durante la Reforma Liberal en 1871, Manuel Choc, que era un activista de la Reforma Liberal, que se estudia poco y que se enseña poco en las escuelas, pero que sí es considerado un verdadero prócer en esos municipios, bajo su gestión inicia pues, la idea de escindirse del municipio de Sololá, y estas aldeas, consideradas aldeas de ese distrito, esos distritos, empezaron pues una vida independiente desde el punto de vista de su administración política. Sin embargo, el problema es de que durante la reforma liberal no se establecieron los límites de una forma adecuada y se ha prestado muchísimo a interpretaciones de ambos municipios sobre cuál debería ser el límite y dónde debería definirse eso. Incluso han alcanzado en varios gobiernos acuerdos con respecto a su situación limítrofe y persiste el problema de la violencia porque en parte vecinos de ambos municipios tienen pues residen en un municipio, pero tienen sus tierras de trabajo en otro municipio, en el municipio vecino. Y al tener sus tierras de trabajo en el municipio vecino o residir en él, consideran que es una extensión de su municipio, aunque sea el límite del municipio, en este caso contrario, en este conflicto limítrofe. Así que en realidad es una mala definición del Estado, lo que ocasionó un conflicto por la falta de claridad en establecer los límites de ambos municipios. Ahora, doctor Hoffman, el presidente de la República decía hoy pues algo que no deja de ser cierto. Él decía, ninguna de las personas que hoy en día están vivas en ambos territorios pues vivió realmente el origen de este conflicto. Esto es algo heredado. Y uno se pregunta, ¿por qué después de tantos años pues no se ha delimitado este territorio y se acabó el problema? En 149 años de disputa territorial han existido numerosas iniciativas para establecer el tema de dónde está el límite. Al parecer, cualquier tipo de acuerdo en el sentido limítrofe con esos municipios siempre está bajo la insatisfacción de alguna forma de ambos en ceder terreno. Es un tema identitario muy complejo y que tiene además ingredientes muy recientes como el narcotráfico y como el tema de el oportunismo político de las autoridades municipales, por ejemplo. Así que en realidad es un conflicto muy añejo que ahora se transforma en una situación en donde alguien genera rédito, digamos,
a través del crimen organizado o de rédito político incluso, y esto no ha permitido que los municipios realmente alcancen un nivel aceptable de acuerdo, ¿no? Doctor Hoffman, usted introdujo también este tema del crimen organizado, el presidente lo dijo, pocas veces habíamos escuchado con tanta claridad ya ese elemento. De lo que a usted le consta o conoce, ¿por qué el crimen organizado pudiera estar detrás de las agresiones armadas que se han dado y la que se dio en la noche de ayer y la madrugada de hoy? ¿Es un paso de droga? ¿Qué es lo que hay en esa región que pudiera explicar el involucramiento del crimen organizado? La zona es más o menos de unos 8 kilómetros cuadrados, que es la disputa limítrofe que tienen ambos municipios. Y es una zona, primero, muy fértil desde el punto de vista agrícola, pero igualmente es un paso importante hacia Sololá y hacia la costa sur. Ambos municipios tienen una bocacosta que limita con Suchitepeques, y es un paso de contrabando y de crimen organizado a nivel de narcotráfico bastante. Es muy difícil controlar esas variables porque en realidad incluso cuando uno hace campo directo y pregunta mucho a las personas perciben de que hay financiamiento electoral incluso de parte de estos poderes. Ahora bien, doctor Hoffman, el presidente de la República fue muy enfático en su advertencia y citando textualmente, él dijo, o le paran porque ya tenemos suficientes problemas hoy en día en el país, o yo mismo voy a ir a parar y frenar esa situación. Dijo incluso que si no se estaban quietos, así fueron las palabras que él utilizó, que pues iba a suspender todas las garantías constitucionales y que iba a enviar al ejército. El presidente habla también de utilización de armamento, pues que a todas luces es el armamento que utiliza el narcotráfico. AK-47, rifles de asalto de alto calibre. Porque llama la atención que en pleno toque de queda se estuviera dando esto. ¿Ve usted que se pudiese llegar hasta esa decisión de suspender las garantías si esto persiste? En medio de este estado de calamidad, pues. Sí, ya se ha hecho en el pasado, se retorna al conflicto una vez se levantan las medidas de coerción. Este conflicto tiene muchas raíces muy profundas y muy poca escucha de parte del Estado en la forma en que se puede resolver. Hay muy poco entendimiento muchas veces de las autoridades que median sobre este tipo de temas. Es una zona de nadie. Las zonas de nadie las aprovecha, pues, sobre todo el crimen organizado y algún tipo de rédito político podrán tener electoral en este tipo de zona. Pero las medidas de coerción, pues, tendrán algún efecto durante esta emergencia y de alguna forma poner paz social y de poder desarmar a muchas de estas personas, pero el conflicto se resuelve hablando y conociendo bien y a profundidad de esto. Y esta es una de las situaciones que el gobierno, a través de sucesivos gobiernos, de hecho con mucha torpeza en el anterior gobierno, se intentó hacer de esta forma, ¿no? Creo que no es efectivo el tema del estado de sitio, pero lo es en términos de la emergencia que estamos viviendo y de la forma en que tenemos que atacar este tipo de situaciones en medio de una crisis muchísimo mayor que es la pandemia que actualmente estamos padeciendo, ¿no? Así que efectivamente creo que, pues, que el presidente tiene todo el derecho de poner orden en medio de este desorden que se genera en una emergencia nacional, pero no es una medida que realmente sea efectiva, que sea correcta o que sea adecuada en el largo plazo. Lo es en un inmediato plazo, pone paz social hasta cierto punto, pero esta paz es latente en la medida en que no se resuelvan los conflictos de fondo, que son en realidad establecer límites y de intentar que las partes lleguen a un feliz acuerdo, ¿no? Doctor Hoffman, más que sea una pregunta muy concreta antes de concluir la entrevista.
Dentro de de la conferencia, cuando el presidente se refiere al caso utilizó palabras bastante recias. Y hay algo que me llamó la atención y ahí le pido su comentario breve, concreto. Y dijo, tienen que entender que estas tierras son de Guatemala y no de ellos. A su criterio, ¿cómo lo puede estar recibiendo o cómo lo recibió las comunidades de los dos municipios? Yo creo que existen niveles que el Estado desconoce muchas veces, no estoy hablando particularmente del presidente, en donde las comunidades indígenas tienen y se rigen bajo ciertas normas y ciertos cánones y ciertas formas de intercambio. Mucho racismo estructural que existe en Guatemala se debe a casos de desconocimiento del Estado. Y este tipo de advertencias lugares en donde hay mayoría indígena, como puede ser Totonicapán o Sololá, tienen un efecto inverso, porque en realidad tienen muchísimas formas de coerción propias, pero también de cohesión social. Hay que tener un poco de cuidado con respecto a esto, porque las comunidades indígenas, aunque son parte de los guatemaltecos, son constantemente desconocidas por el Estado. Y esta forma unilateral de verlas a veces no es tan efectiva como debiera ser. Hay que tener mucha mesura y mucho cuidado con respecto a esto, porque parte de lo que no entendemos los guatemaltecos es que tenemos que conocernos muy bien para poder dialogar con efectividad. Se debe a la paridad y al respeto que también debemos mantener sobre ciertas dinámicas que existen en el territorio y que de hecho muchas veces funcionan mejor que el Estado nacional. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Hoffman, por su análisis acá en las 8:45. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Bueno, un tema por demás complicado que lo hemos visto en diferentes periodos. Es algo histórico, pero que, como bien mencionaban Mariano, se suma en esta ocasión un elemento que no se había escuchado, el tema de incursión del crimen organizado. Por lo menos de una manera tan directa y clara como lo hizo el presidente Giammattei. Pero bueno, entiendo que ya tenemos la próxima entrevista. Así es, se suma ahora a esta discusión Miguel Ovalle, presidente de la ANAM. Alcalde Ovalle, buenas noches. ¿Nos escucha? Producción nos puede... Buenas noches, señor Miguel Ovalle, bienvenido. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Miguel Ovalle, presidente de la ANAM, para pues... Y alcalde de Salcajá, no hay que olvidarlo. ¿Perdón? Alcalde de Salcajá. Alcalde de Salcajá, para poder analizar esta situación, que bueno, en medio de toda esta emergencia, situación que vive el país, este conflicto una vez más viene pues si no a despertarse, a activarse, ¿no? No, es cierto, y eso preocupa porque se nota, viéndolo también con lo que hablamos con el alcalde del Pozo, hay muchas personas que no toman conciencia de la seriedad y la gravedad de la situación que estamos atravesando. Mi temor es que no se va a circunscribir a Nahualá e Ixtahuacán. Creo que otros conflictos limítrofes de tierras pudieran estar resurgiendo o se podría aprovechar esta emergencia para hacer más alta la conflictividad. Pero entiendo que producción nos informa que ya está el alcalde. Mario. Alcalde Miguel Ovalle, buenas noches, presidente de la ANAM, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos ustedes que están en el set principal y por supuesto a todos los que están en sintonía de este importantísimo programa. Alcalde, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con las autoridades ediles de ambos municipios para pues conocer qué es lo que está ocurriendo? Bueno, decirles que directamente los conflictos que se están dando precisamente están en alguna medida pues obviamente ajenos a la autoridad municipal, ya que de alguna manera son los grupos de vecinos que viven en ese sitio en particular quienes están cada quien defendiendo sus propios derechos según ellos y por supuesto lo están haciendo no de la forma en que debiera hacerse a través del diálogo, sino que ya desde hace algunos meses atrás han acudido precisamente a formas violentas. Alcalde Ovalle, buenas noches. A ver,
usted está en un municipio no muy lejano, como estamos nosotros aquí en Ciudad de Guatemala, de estos municipios de Nahualá y Santa Catarina y Iztahuacán. Sabemos de que este es un conflicto añejo, complicado, entre vecinos, incluso entre familias, tenemos entendidos. A su criterio, siendo el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ¿cómo podría aportar la ANAM para estos temas? Porque, como lo decía al introducir la entrevista, mi temor es que se pueda aprovechar este tema de la emergencia para que igualmente otros conflictos limítrofes empiecen otra vez a resurgir. Bueno, decirles de que realmente el tema de los límites entre municipios vecinos, eso no es ajeno. Eso generalmente los tenemos todos los municipios. Lo que sí es diferente es la forma de cómo se abordan y cómo es que se quieren definir. En el momento en que algunas de las autoridades quieren marcar precisamente su territorio, es donde entra el conflicto. Este conflicto que tenemos precisamente ahorita entre Nahualá e Iztahuacán, también lo tuvimos hace algunos años atrás entre un municipio de Totonicapán y también Sololá, donde también hubo un conflicto de esta naturaleza. También lo tuvimos nosotros en lo que es San Marcos, en lo que es precisamente Tajumulco e Ichiguán. Entonces, estos han sonado debido a que realmente la manera de quererlos resolver ha sido de forma violenta. Este mismo problema de conflictos limítrofes también lo tiene Guatemala ciudad contra Santa Catarina Pinula. Lo único es que allí la forma de querer llegar a soluciones que tampoco lo han definido ha sido muchas veces a través del diálogo y algunas otras veces en que alguno de los dos tiene que ceder. Y entonces estas situaciones pues obviamente se ven muy marcadas y como bien lo decía quien me antecedió, a veces las formas de cómo pelear un espacio difiere mucho entre ciudades que son un poquito más ladinas a ciudades que son pues obviamente más indígenas, que sus raíces están más enmarcadas precisamente en la posesión del terreno. Ahora, alcalde, ¿ANAM va a dar algún acompañamiento o se va a acercar a los alcaldes de estos dos municipios para poder, no sé, tratar mediar o tratar de llevar más actores a la mesa de diálogo, si es que se instala una mesa de diálogo? En distintos tiempos hemos visto distintos intentos de poder solucionar esto por la vía pacífica. ¿Cómo ve usted el panorama? Por supuesto, nosotros consideramos que como ANAM podemos hacer presencia, lo hemos hecho en diferentes acciones. Entiendo de que el año pasado hubo un acercamiento a través del gobernador e inclusive se invitó a un especialista de Colombia que tenía pues obviamente experiencia en la resolución de estos conflictos. A nosotros de alguna manera nos importa mediar a través del actuar precisamente de los jefes ediles, pero en muchas circunstancias eso escapa a lo que los jefes ediles puedan llegar a consensos, debido a que ya no es solamente la participación de ellos, sino que involucra a los comunitarios. Y muchas veces algún consenso que los jefes ediles quieran llegar, lo pueden considerar los mismos comunitarios como una traición, si en caso cede, o como una victoria, pero alguno de los dos tiene que ceder. Y si no hay precisamente esos convenios, pues obviamente para los alcaldes es bastante complicada la participación. Entenderíamos nosotros que este tipo de problemas, a través de la intervención de la ANAM, de la intervención de los gobernadores, en este caso es solamente un gobernador porque obedece al mismo departamento, de la intervención de otras instancias de gobierno a nivel nacional, podría solucionarse.
Sin embargo, los resultados que hemos obtenido hasta la fecha han sido simplemente de mediáticos, han sido simplemente de cese al fuego por una temporada, pero que por supuesto después vuelven otra vez a resurgir. Alcalde Ovalle, hay un elemento aquí que me gustaría que nos lo analizara. Cuando el presidente de la República, el doctor Yamatei, hoy en la mañana se refirió a este tema, tuvo palabras, lo decía en la entrevista anterior, bastante recias. Fue muy contundente y uno podría entender que cuando dijo esta es mi advertencia, es como diciendo es lo único que voy a hablar, después voy a actuar. ¿Cómo lo analiza, lo interpreta usted, incluso conociendo parte del terreno sobre el cual ahora se está dando el conflicto? Bueno, yo quisiera decir que dentro de toda intervención que un mandatario tiene, o desde todo punto de vista que un mandatario tiene, siempre vamos a tener dos posturas, una postura a favor y otra postura en contra. Si analizamos la postura a favor, se entiende de que es cierto que nosotros queremos apropiarnos a un terreno, a un espacio por tradición, por herencia o por muchas circunstancias, y en este sentido podemos decir nosotros que eso pues tiene prevalencia, pero no es menos cierto que obedecemos a un Estado de Derecho, obedecemos territorialmente a un gobierno, a un territorio en el cual hay un gobernante, hay una gobernanza, y entonces en ese sentido el presidente de la República entendió que va a intervenir, ya que no han cedido a las mediaciones y ya que no han llegado a algunos acuerdos. Entonces, si bien es cierto que pueden reclamar un derecho, no es menos cierto que ellos no están por encima de la ley y que el presidente de la República, en aras de evitar las muertes de las personas, está en su pleno derecho de poner un hasta aquí. Esto es lo que estarían a favor. Sin embargo, los que son un poquito pacifistas, parece que al presidente, pues obviamente según ellos, se le pasó la mano, que no es la forma de atender un conflicto y que el conflicto pues hay que seguir mediando de tal manera de que se faciliten a través del diálogo, a través de la intervención de otras instituciones, lo que es llegar a consensos. Sin embargo, como repito, son dos posturas claramente válidas desde el punto de vista de quien los considere analizar, pero todos estos conflictos territoriales que han generado muertes, obviamente lo único que hacen es cesar el fuego por un tiempo y posteriormente vuelven otra vez porque ya resurgen los retoños que siempre siguen reclamando herencias familiares, herencias culturales y que lamentablemente no se le puede dar un fin determinado. Alcalde, usted hacía mención en cuanto a una negociación y cuando uno se siente en una mesa de negociación, pues cada una de las partes sí o sí tiene que ceder algo, tiene que estar de acuerdo en qué, a qué se va a renunciar. Poniéndolo en esos términos, ¿qué tendrían que ceder ambas partes? ¿Un poco de lo que reclaman como terreno propio? ¿Esa sería una solución primaria? El problema es que el tema de la negociación generalmente se da cuando menos personas participan. El problema es cuando hay un grupo de personas, es muy difícil ponerse de acuerdo y en ese sentido la problemática se va generando mayor, porque siempre van a haber dentro de los grupos que están reclamando algunos que van a estar a favor y otros que van a estar en contra. Entonces básicamente acá ya explicaron anteriormente que el conflicto pudiera ser de origen de muchos años atrás. Algunas veces, y también lo mencionaban, posiblemente los que están reclamando ahorita esos espacios ni siquiera se acuerdan o ni siquiera vivieron el momento en cuanto surgió el problema. Entonces, en ese sentido es ponerse de acuerdo, pero no solamente son los dirigentes, y por eso refiero
a la pregunta anterior, no solamente es hablar con los alcaldes, es precisamente hablar con las familias que están involucradas y como ustedes saben, inclusive en unas familias hay unos que podrán estar de acuerdo en una sola familia y otros que podrán estar en desacuerdo. Entonces yo considero de que de alguna manera si hay alguna manera algo que ceder, yo creo que también tiene que haber una autoridad que pueda definir, bueno, si no se dan estos parámetros, por lo menos llegar al punto medio, pero ese punto medio no lo va a definir ni los pobladores de Santa Catarina y Iztacalcán, ni los pobladores de Nagualá, sino que tiene que ser un ente neutral, pero que tenga autoridad. Bueno, alcalde, la verdad, usted pinta un panorama muy complicado, muy complejo, en particular porque estamos viviendo tiempos excepcionales. La semana pasada usted también nos concedió una entrevista y comentábamos todo lo que se nos venía encima. Lamentablemente, pues los hechos se están precipitando. Tal vez una última intervención suya, alcalde, de la semana pasada a este momento, ¿qué tanto ha cambiado la situación para los 340 municipios del país? Sabemos lo de Patzún, sabemos lo de la Antigua, Amatitlán, en fin, ya hay algunos municipios que están empezando a sufrir. De hecho, hay una información no confirmada donde aparentemente en Puerto Barrios ya hay un caso, pero por supuesto esto es especulación, hasta que el Ministerio de Salud no lo confirme, manejamos como especulación. Pero cuéntenos en últimos 30 segundos cómo está el país con los alcaldes que usted pues desde la ANAM apoya. Se nos está complicando muchísimo debido a que cada vez son más los casos positivos, cada vez son más los departamentos ya con nuevos casos positivos y cada vez los alcaldes se ven presionados a tomar algunas acciones que realmente les puede perjudicar personalmente. Acaban de tener ustedes entrevista con el alcalde de Antigua, que por un momento tuvo que cerrar el ingreso a San Juan Obispo. Acabamos de tener problemas en Chisec, el alcalde casi que lo matan, casi que le quitan la mano a su hijo y está amenazado de muerte por el tema de la ley seca. Realmente nosotros los alcaldes estamos también en una situación en que tenemos que hacer que las ordenanzas del presidente se cumplan, pero también está el reclamo de los vecinos que nos exigen de que ellos pues también los representamos a ellos y ellos nos exigen que hagamos lo que ellos quieren que hagamos por temor a que la expansión del virus sea a granel en sus municipios. Bueno, muchas gracias, alcalde Miguel Ovalle, presidente de la ANAM, por su tiempo acá a las 8:45. A las órdenes, buenas noches. Buenas noches, alcalde. Bueno, la verdad un panorama bastante preocupante, sobre todo esta información de lo de Chisec Alta Verapaz y pues un llamado a la población al raciocinio, ¿no? Sí, definitivamente creo que vamos a tener que seguir tratando con más alcaldes en los próximos programas porque evidentemente la cosa se está complicando. Bueno, gracias Mariano por Gracias, acompañarnos Mario. esta noche. Nos Gracias, vemos en una próxima emisión.